General, bienvenido como todos los martes aquí al programa Gracias, en la Jaime. mañana. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias también al público que te sigue. Como yo digo, siempre que están ahí pendientes, te oyen y también te ven. ¿No? Y ver que han hecho muchas preguntas, nos siguen en este segmento sobre lo que tiene que ver con la seguridad jurídica, con la seguridad de la población. Y es algo que nosotros vamos a estar todos los martes aquí con usted y por eso le queremos reiterar las gracias por estar aquí con nosotros para llevarle esta entrega a la población sobre cosas que son de vital importancia y temas que la gente busca. La Sí, gente claro. busca estos temas, pero que muchos periodistas y muchos comunicadores hablan de este tema y no lo saben abordar de un tema profesional científico como usted lo aborda. Por eso la gran importancia de tenerlo aquí con nosotros. General, le dejo el panel abierto para que nos hable un poco de lo que es el tema de hoy, que es el surgimiento del narcotráfico en República Dominicana y sus secuelas. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, para abordar el tema del narcotráfico en la República Dominicana, primero tenemos que irnos a los inicios en Latinoamérica. No nos vamos a ir a los inicios del narcotráfico internacional, de cómo surgen las drogas, por los tiempos allá de la Reina Victoria, en Inglaterra, y cómo el opio, venderle opio a China, era una situación normal. La droga no era ilegal. Pero a raíz de que los chinos tuvieron una recaída muy grande y una demanda muy grande sobre ese tema tan delicado, creó más de 100 millones de adictos. Y eso trajo como consecuencia que en el proceso de formación de la República China, miren lo que se ha convertido China hoy en día. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y por qué en China la penalidad del narcotráfico es tan fuerte? Bueno, ahí tienen la respuesta. China jamás cayó en ese problema de nuevo. Pero bien, y yéndonos nosotros al tema que nos ocupa, sin mencionar ese tema ni tampoco el surgimiento de la venta de droga en los tiempos de la mafia italiana, siciliana italiana, que fue la que empezó en los Estados Unidos, con esa famosa película que ustedes ven ahí, que Sí. es prácticamente un retrato, es una novela, pero es un retrato de lo que sucedía en esos tiempos cuando el capo de capo, Lucky Luciano, pues comienzan a trabajar con eso y de ahí es que surge la venta de droga, porque quien crea, por ejemplo, el primer hotel de Las Vegas es un capo llamado Lucky Luciano, perdón, llamado Boxy Siegel, el gusano, que era lugarteniente de Lucky Luciano, y el primer hotel que forman es el Flamingo, y ese hotel que forman ahí con los casinos, en los casinos tenían su droga de recreación, que en esos tiempos, igual que en los tiempos de la Reina Victoria, lo que se vendía era el opio, y ese opio dejó muchos problemas, pero luego surge lo que todo el mundo conoce como la cocaína. Pero bien, ¿cómo nace el narcotráfico en Latinoamérica, en República Dominicana? Para poder saber eso, tenemos que ir obligatoriamente a un evento que sucede, un evento social de campesinos que ocurre ¿dónde? En Colombia. Colombia, lo que trae como consecuencia todo eso es una reforma y contrarreforma agraria en los montes y en los bosques y en las fincas de Colombia, donde un grupo de campesinos, pues obviamente estaban reclamando tierra porque yo sé que tú conoces que el Triángulo Dorado, llamado Triángulo Dorado de las drogas, está entre Colombia, Perú y Bolivia, siendo todavía Colombia el primer país productor de coca. Ahora bien, ¿qué sucede en Colombia? Este grupo de campesinos se queda, no lo pueden exterminar, no lo pueden eliminar porque honestamente todo surge como una repartición de tierras para sembrar, no para sembrar coca, pero resulta que la coca ya nace como silvestre, como una hierba cualquiera. En ese interín se crean bandas criminales, porque se dan cuenta, comienza a surgir inmediatamente todo lo referente al interés por la cocaína en un momento en que las cosas ya iban bajando con la cuestión del opio. Es ahí, después que Lucky Luciano entran en Cuba, duran un tiempo, Fidel gana
y ellos tienen que salir de Cuba. Y ya entonces el opio que se vendía desde las fronteras de México, hicieron quemar todos esos sembrados, ya no se sigue vendiendo más, y obviamente es ahí cuando tienen que hacer un cambio de opio para cocaína. Y la cocaína, que nace en Colombia como nace cualquier hierba normal. Pero esos campesinos, muchos de ellos, ahí es que nacen las fuerzas de revolución, las fuerzas revolucionarias, las FARC, la AUD y una serie de paramilitares para cuidar esos sembrados. ¿Pero cuáles sembrados? Los de la coca, que ya se venía viendo que eso formaba parte ya de unos esquemas de bandas criminales que se estaban formando. Pero estamos hablando del año 1936 al 1964. Hubo un proceso, reforma, contrarreforma, luego avanza hacia adelante y ya nosotros sabemos lo que pasó con todos esos campesinos, los paramilitares y los grupos criminales que vendían la droga. Dentro de todo eso se conocía que estaba Pablo Escobar. Pablo Escobar se erigió como la cabeza de todos esos pequeños carteles y en cierta forma mantuvo un control con todos ellos porque le tenían temor. Y él hacía todo su trasiego y comenzaron a mandar, a partir de la creación del primer corredor internacional de la droga que se crea, que es el corredor del Pacífico, por donde enviaban grandes cantidades de droga, toneladas, hacia Estados Unidos a través del Océano Pacífico, que era más fácil. Y entraban la mayoría de ellos, ya fuera por vuelo o por semisumergible, entraban las drogas a Estados Unidos a través de Miami. Miami, San Francisco, California y Nueva York. Nosotros no escapamos a nada de eso, porque siempre hemos tenido muchos dominicanos que viven en Nueva York y hoy en día prácticamente en todo el territorio nacional de lo que es Estados Unidos. En esa circunstancia es cuando Pablo Escobar le dan persecución en el año 1990, muere Pablo Escobar, pero sucede algo que sucede en los grupos de drogas. O sea que todavía aquí en República Dominicana no teníamos ese auge de droga en los años 80. Sí, ahí voy a entrar ahora. Te menciona Pablo Escobar porque es lo que se conoce todo el mundo como el capo de las drogas, pero con Pablo Escobar había muchísimos carteles pequeños, lo único que él lideraba una gran parte de todo eso. Ahora bien, nosotros en la República Dominicana hubo una década en los años 80, de los 80 a los 90, en Estados Unidos, llamada como la época de la muerte, donde mataban muchas personas, comenzaron a surgir las bandas criminales en Estados Unidos, producto de la droga, ya conocido por todo el mundo. Obviamente, nuestros países de Latinoamérica, muchos se vieron involucrados de una manera u otra en esos carteles. Entonces, en República Dominicana comienzan a llegar esas drogas, comienzan a llegar esos, como uno le llamaba, y como todavía hoy en día se conoce, los dominicanos en los años 80 comienzan a venir. De hecho, la parte oriental de Santo Domingo, todo lo que es Lucerna y una gran parte, esas grandes casas y mansiones la hicieron la gente que viajaban, los famosos viajantes. Luego se desarrolla aquí, a partir de los años 90, los famosos cadenuces, como le decían así a las personas que viajaban porque venían brillosos, venían con autos de alta gama y todo eso. Pero ¿qué sucede? En Colombia, cuando matan en el 1990 y salen de Pablo Escobar, como yo siempre lo he dicho, quitaron ahí una cabeza de Pandora, como yo digo, destaparon la caja de Pandora porque al morir él, surgieron muchísimos otros grupos. Los grupos que estaban tranquilos, al no tener a Pablo Escobar, que tenía más control de ellos y que se juntaba con todos ellos, pues comenzaron ellos, cada quien, a buscar y se arma inmediatamente un periodo de conflicto, de violencia, de mucha droga que comienza a transitar a través de los dos primeros corredores, pero del primer corredor, que es el corredor del Pacífico, y el auge llega a una situación tan grande que en el año 1990, el entonces presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y el presidente Bill Clinton de ese entonces, forman
hacen un acuerdo bilateral para poder controlar y devolver la tranquilidad y la paz a Colombia con un plan que ellos llamaron Plan Colombia. Ese Plan Colombia buscaba la estabilidad, la tranquilidad y la paz de Colombia, pero era, en principio, lo que era un combate a las drogas. En ese combate a las drogas, Estados Unidos hace el segundo mayor aporte que le ha hecho a un país para combatir la droga, más de 10.000 millones de dólares en ese entonces, solamente por debajo de una ayuda que se hizo con otro país amigo de Estados Unidos que siempre ha sido aliado, que es Israel. Pero para el combate de las drogas, que era para la tranquilidad y la paz, era precisamente para combatir esos carteles que en la violencia que ya Pablo Escobar había desarrollado y que se seguía al extremo de ponerle una bomba a un edificio de la misma policía de Colombia. Todo lo hemos visto, porque todo es en base a una realidad. Cuando surge toda esa situación, este Plan Colombia hace su efecto. Se dota a las fuerzas policiales de Colombia de un entrenamiento 1A. Por eso yo dije en uno de los programas principales, yo dije, no, la policía de Colombia es una de las mejores policías de Latinoamérica, para no decir la mejor. ¿Pero por qué? Porque en el 1999, en Colombia, hacen ese plan y dotan a la policía de Colombia de todas las herramientas y los recursos para poder combatir el narcotráfico. Pero ¿qué resulta? Que, como yo siempre digo, esa mancha blanca siempre ha estado ahí, turbando la situación al extremo. Te estoy hablando de 1999. ¿Qué pasa en República Dominicana? En República Dominicana, en los años 80, República Dominicana no escapaba a la época que se estaba forjando en Estados Unidos sobre muchos dominicanos y personas de Latinoamérica que vivían junto con los colombianos la droga que llegaba allá. Y entonces en esa circunstancia es que en la República Dominicana para ese entonces, para los años 80, existió un departamento antinarcóticos de la policía. Y ese departamento antinarcótico fue eliminado por el entonces presidente Joaquín Balaguer en el 1987, porque ya la DEA, viendo el involucramiento de algunos dominicanos metidos en el narcotráfico internacional, le estaban dando seguimiento a ese departamento y fíjate, atrapan al comandante de ese departamento antinarcótico, un teniente coronel de ese entonces, apellido Descartes Pérez, de la policía, lo atrapan con un cargamento. Y por eso lo eliminan en la... Inmediatamente lo eliminan, pero eso es en el 87, pero un año después, inmediatamente, en un acuerdo que tuvo el gobierno junto con el gobierno de los Estados Unidos y la DEA, se crea en el 1998 la Dirección Nacional de Control de Drogas para combatir ya el narcotráfico internacional, porque ya se estaban utilizando los países, y uno de los países que se estaba utilizando como tránsito era la República Dominicana, para que gran parte de esa droga llegara a Estados Unidos y también a Europa. Y no se quedaba tanta droga aquí. No, en ese entonces se pagaba en efectivo los peajes, porque República Dominicana ya se estaba convirtiendo en un centro de acopio donde llegaba una droga, se guardaba para en su momento buscar los contactos y hacerla llegar a donde estaban los grandes consumidores. Ahora bien, en ese 88 se crea la ley 5088. Sí, claro. Y crea la Dirección Nacional de Control de Drogas. Hacen un que es la que tenemos vigente todavía. Hacen un trabajo excelente, pero a partir del año 1990, con la coordinación que existía con la DEA, comienzan las deportaciones de muchos dominicanos involucrados en el narcotráfico internacional, porque recuerda que el narcotráfico tiene 3 aristas. Tiene que tener contacto con el país de origen de la droga, el país de tránsito y el país de destino. Si el país de destino es muy lejos. Y se utilizó la República Dominicana como se utilizaron la mayoría de los países. Por eso se usa en primer lugar, como te dije, el Pacífico para mandar grandes toneladas de droga. Luego, cuando hacen el Plan Colombia en el 99, fíjate cómo nosotros nos adelantamos en el 88, tenemos nosotros prácticamente, como quien dice, un plan para trabajar y combatir la droga. Pero ¿qué resulta?
que en los años desde 1990 hasta el 2000 es la década donde el narcotráfico crece en la República Dominicana. ¿Y por qué crece? Porque cuando comienzan a deportar a muchas personas que cumplían condena en Estados Unidos, vienen hacia acá, tenían sus negocios allá con sus contactos y sus amigos, entonces tenían contacto en Colombia, en República Dominicana y en Estados Unidos. Claro. Al resolver todo eso, vienen aquí, algunos tratan de irse de nuevo a Estados Unidos, como le decían anteriormente, con unos machetes, con unas visas falsas. Muchos lograron irse de nuevo, otros no pudieron, tuvieron que quedarse aquí, pero ya sabían del negocio del narcotráfico y sirvieron como puente para decirle a los de Colombia o a los de Perú, que es el segundo país productor de coca, mándalo aquí que yo lo recibo, tengo mis contactos para hacerlo llegar a los contactos que yo tengo en Estados Unidos, los que no se pudieron ir. Esa circunstancia trajo como consecuencia muchos inconvenientes donde creció muchísimo la violencia y la delincuencia. Fíjate que te mencioné en el programa anterior que en el año 1994 el Programa para las Naciones Unidas del Desarrollo, con su informe sobre derechos humanos, comienza a decir que hay mucha delincuencia, mucha violencia, porque comienzan a crearse esos pequeñitos grupos que custodiaban la droga para los centros de acopio, no solamente en República Dominicana, sino en Latinoamérica, en el segundo corredor internacional, que es el corredor del Istmo, que es el Istmo de Panamá que se utilizaba, y como tenía que pasar la droga hasta llegar a México, que es donde tiene frontera con Estados Unidos, pues obviamente miren lo que ha sucedido. Muchos de esos países, Honduras, El Salvador, en esos tiempos crecieron las pandillas, porque las pandillas eran las únicas que se arriesgaban a entrar en el crimen organizado para cuidar esos centros de acopio o almacenes de droga, hasta que se pudieran llevar a través del Istmo. Obviamente que con ese trayecto se llevaban muchísimas otras cosas más. En República Dominicana, en esos 10 años, comenzamos a tener problemas. ¿Por qué surge la ley antilavado, la 72-02 del 2002? Nace producto porque muchas de esas personas que vinieron de Estados Unidos, que trabajaban allá, muchos de ellos se convirtieron en empresarios. Muchos se salieron de ese negocio. Se limpiaron. Sí, en ese entonces no había control legal. Se crea esa ley antilavado, que hoy en día es la ley 55-17, que es del 2017, que fue modificada para incluir el testaferrato y una serie de cosas que no se incluían en la ley 72-02, que era para perseguir el lavado de activos solamente producto del narcotráfico. Aquí involucraron ya en esta ley del 2017 una gama más extensa ahora, porque muchos de esos que tenían negocios, al no poder volver a Estados Unidos, y muchos de ellos al volver, dejaron su negocio para allá, se quedaron con los contactos, algunos se salieron del negocio, otros se han quedado ahí, en perfil bajo. Fíjate que del año 1990 hacia atrás, la gente millonaria de este país eran conocidas. Era un grupo de familia conocida, tradicional, empresarial. Del 90 en adelante surgieron unos grupos grandes de millonarios. Hoy en día cualquier persona te dice que tiene 100, 200, 500 millones de pesos. Sin embargo, todavía juntar 1 millón de pesos es difícil. Muy difícil. Para una gente que trabaja dignamente. Pero hay gente que tiene muchos millones. Ahora bien, en esa época que está pasando y que la violencia pasa por nuestra cara, 1994, llega el 2000, llega el 2004 que se pone en práctica un nuevo Código Procesal Penal para, de manera coherente en el derecho comparado, poner una ley que sirviera para Latinoamérica, parecida en todos los lugares, para combatir esa violencia y esa delincuencia que yo te mencioné en otros programas. Porque las drogas sirvieron de base, como dije anteriormente, les sirvieron de base económica a esos grupos, al extremo de que cuando en 1990 comenzaron a mandar muchas de esas drogas, ya la droga que pasaba por República Dominicana ya no se pagaba los peajes en dinero, sino que los pagaban en especie. ¿Cuándo comienza a pagarse en especie y qué pasó? ¿Qué ha pasado por eso? Comienza a partir desde que se comienza a combatir la droga, la misma DNCD comienza a combatirla y los grupos criminales comienzan a buscar
cómo pasar más droga y a partir, como te dije, del año 1990 al 2000, 2002, comienzan a pasar la droga ya pagando en especie, o sea, si pasaban 1000 toneladas, 1000 kilos, por ejemplo, pagaban con 200 kilos. Al no poder mandar esos 200 kilos, los que recibían ese pago, porque no tenía quien se la recibiera en los otros lugares, tuvieron que buscar la manera y ahí es que se crea la demanda de la droga. El consumo de droga se crea en esa década, porque aquí el consumo de droga era muy exclusivo de los ricos, de los puntos turísticos, de gente que tenían costumbre de eso, porque es una droga recreativa, una gente que la consumía para divertirse y esas cosas, pero surgió la adicción. Surgió la adicción porque la droga comenzó a caer en los barrios, lamentablemente, de nuestros muchachos. Muchas veces por dejadez de los gobiernos no le pusieron mucha atención a esa situación, se combatió la droga fuertemente, no se trabajó mucho en la reducción de la oferta y la demanda, simplemente el gobierno junto con la DEA se enfocaron más, como se enfocaron en Colombia, en reducir los cultivos de coca, en reducir las grandes transacciones, pero el consumo se incrementó, porque recuérdate que dos impactos grandes han sucedido en nuestra humanidad, que son las drogas y el internet. Le llegó a todo el mundo, pobre, rico y en todos los niveles. ¿Y qué se ha hecho en República Dominicana para combatir las drogas y cómo se debería combatir la misma? ¿Y en qué momento hemos tenido el mayor crecimiento sobre la entrada a República Dominicana? Bien, en esa década que comienza a crecer todo acá, y comienzan a crecer los millonarios también. Y comienzan algunos empresarios que ya estaban en baja a ponerse bien, porque el dinero que se inyectaba, algún dinero de eso provenía de esos lugares, y por eso es que en el 2002 se crea una ley de antilavado, por el dinero que provenía de ahí, y comienzan a investigar. Pero ¿qué sucede? Después de este plan que hace Colombia, cuando se cambia la ruta internacional de la droga, que es la del Pacífico, a la del Istmo, inmediatamente todos los países de Centroamérica hasta llegar a México comienzan a crearse grandes carteles en México que ya venían en auge. Y la violencia y la delincuencia y el crimen organizado ya dejó de ser el crimen común de las pandillitas y las cosas, ya era un crimen organizado, porque cuando el criminal tiene dinero se organiza y ve que entra mucho dinero y ya no se convierte en una criminalidad común, sino un crimen organizado, que eso es el narcotráfico, un crimen organizado. Y como su base económica ha sido siempre las drogas, pues obviamente de eso comenzaron ellos a vivir. Ahora, ¿qué sucedió de eso? Después que pasa esa situación, México se desborda con los carteles y es que viene ahí. Y en el 2008, el entonces presidente de México, Calderón, tiene que hacer un acuerdo otra vez con Estados Unidos para combatir con un plan que se llama Iniciativa Mérida, Plan Mérida o Plan México. Se llamaba de las tres maneras. ¿Para qué? Para lo mismo, para combatir esos carteles en el narcotráfico. ¿Por qué? Porque esa situación desbordó también el control de la seguridad pública y ciudadana en México. Y lamentablemente todavía están así. Obviamente ya las drogas que nacieron de ahí para adelante, después de la cocaína, la droga sintética, las que hoy en día se venden mucho, bueno, ha sido producto de los mismos carteles, buscando ganancias, porque las ganancias grandes están ahí. Entonces, cuando se crea este plan, fíjate que el Plan Colombia se crea, pero causa el efecto vejiga. Cuando apretaron en Colombia un corredor internacional, hubo que cerrarlo porque había más control y nace un segundo corredor, que es el del Istmo. Al pasar mucha de esa droga desde Colombia, Centroamérica y México, mucha de esa droga se fue quedando en el trayecto como pago en especie. A donde quiera que se guardaba y había un almacén de droga, comenzó a quedarse. Y lamentablemente comenzó la demanda y el consumo. Ese consumo trajo como consecuencia esa situación que pudo surgir todo lo que ha venido hoy en día, y es posteriormente que en el tercer corredor, que es el corredor del Caribe, donde nosotros nos involucramos.